Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. El día de hoy vamos a hablar sobre si realmente tienes el control de tu vida. En muchas pues partes del mundo lo llaman libre albedrío. El libre albedrío. Si realmente existe el libre albedrío. Exactamente, si tú puedes tomar una decisión o esa decisión ya está tomada por algún ser superior. Exactamente. Entonces, pues, comencemos. Comencemos. Comencemos con el podcast del día de hoy, Libre Albedrío. Claro que sí. Pero antes de empezar, les quiero recordar a todos ustedes que creo que sigue siendo febrero de compartir. Y si no lo es... Creo que ya no es febrero de compartir, pero ahora es marzo de compartir. Marzo de compartir, no. Si ponen en Kichink para comprar nuestras playeras, el código febrero de compartir, claro que sí, les da un 33% de descuento. ¡Qué buen descuento! Es un gran descuento. Es un gran 33, descuento. Mira, y la verdad están muy padres las playeras. Están muy bonitas, de hecho por aquí están apareciendo. También síganos en nuestras redes sociales. @apolo11.fm en todos lados. Ya. Exactamente, y ya estamos en TikTok. Entonces ya estamos en TikTok, estamos dando temas en un minuto o menos. Exacto, igual estamos como @apolo11.fm, igualito que en Instagram, así estamos. Perfecto, entonces ahora sí, comencemos con este tema. Claro. Libre albedrío. Yo creo que empezar por lo primero, como siempre le hacemos, que es básicamente qué es el libre albedrío como definición. Exactamente, la definición de libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío viene del latín arbitrum, que significa juez. Y pues se traduce como libre elección. Entonces, como que tú eres tu propio juez y tú puedes elegir lo que está bien o mal para ti. Ok. Y esto es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Muchas autoridades religiosas han apoyado dicha creencia, mientras que ha sido criticada como una forma ideológica individualista por pensadores como Baruch Spinoza, Arthur Schopenhauer, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Entonces ellos decían que no. Básicamente. Ellos decían que era una tontería, o sea, era individualista y que realmente no había realmente un libre albedrío, o sea que ni siquiera era importante pensarlo. Exactamente. O sea, no que hubiera o no. Porque pues son personas que niegan a Dios, entonces obviamente, o sea, Marx, Nietzsche, sobre todo Nietzsche, pues obviamente, o Nietzsche. ¿Es Nietzsche o Nietzsche? Yo he escuchado mucha gente que dice Nietzsche y otras que dicen Nietzsche. No soy alemán, entonces... Sí, exactmente, yo tampoco soy alemán, es Nietzsche. El Nietzschito. El Nietzschito. El Nietzsche. Okay, la cosa es esto el libre albedrío, si el poder que nos da, es que es muy importante porque tú puedes llegar a pensar, bueno, entonces, ¿por qué es importante el tema? O sea, ¿por qué estoy viendo este video o escuchando este podcast? Ahora te digo, porque realmente te has dado cuenta que tú puedes hacer todo lo que quieras. Si ahorita te quieres parar, te paras. Y si no te sientas. Pero realmente este poder de decidir te lo dio alguien más. O no te lo dio nadie y probablemente tú tienes una falsa conciencia de que estás haciendo las cosas, pero todo está predeterminado porque somos robots. Hay una causalidad, que eso me lleva al primer punto. Para que exista o no el libre albedrío tienes que hablar de qué tipo de universo estás viviendo. ¿A qué se refiere esto? Nosotros ahorita estamos viviendo, en este momento, no sé si hay alguien de otra dimensión o de otro universo por ahí, sí, por favor déjenlo en los comentarios si eres de otro universo, ¿no? Pero estamos en un universo causal, ¿no? ¿Qué significa C137. Exactamente. ¿Quién entendió esa referencia? Qué cool. Pero estamos en un universo causal conectado por la causalidad. ¿A qué se refiere esto? Que básicamente si supiéramos la posición, velocidad y tiempo de una partícula, podríamos predecir en cualquier momento qué va a hacer. O sea, ¿qué hizo o qué va a hacer?
en todo momento. ¿Qué hay que tener en cuenta? La velocidad, Velocidad, el tiempo tiempo y su posición. y su posición, ok. Que son básicamente 3 de las dimensiones que ya habíamos Ajá, hablado sí. de esto, que yo siempre me he confundido con esto, pero son de las 3 dimensiones más importantes, ¿no? Pero básicamente, ok, tenemos esto. Eso es un universo causal. Podemos predecir una partícula. ¿Esto qué quiere decir? Lo que estamos en micro lo podemos llevar a macro, o sea, de pequeño a grande. Sí, sí. Entonces, si vamos de pequeño a grande... perdón, te apuñalo. Si vamos de pequeño a grande, básicamente lo que podríamos aprender es a predecir las acciones del humano y lo que pasó antes. Ok, sabemos y tenemos una teoría, por ejemplo, también esto está hablando muchísimo de un universo creado por Big Bang. Todo esto. O sea, si es otro tipo de universo es distinto, porque es un poquito más complicado pensar y que todo se acomode, por ejemplo, si estamos en un universo causal que siempre ha existido. Entonces no sería causal. Exactamente. Digo, todavía no sabemos qué tipo realmente de universo es el nuestro, sabemos que es causal porque lo vivimos, pero no sabemos cómo empezó todavía. O sea, la teoría del Big Bang es una teoría, ¿no? Pero básicamente, si nosotros, o sea, lo que les decía, de llevar a micro a macro, podría predecir hacia dónde va a ir una partícula, entonces podría predecir hacia dónde va mi vida, ¿no? En qué momento me voy a morir, en qué momento me voy a casar, en qué momento, no sé, me voy a comer una salchicha. Pero... Exactamente, pero aquí entramos en un tema que ya abarcamos en Apolo 11 anteriormente. Efecto mariposa. Que es el efecto mariposa. Sí, se lo recomiendo mucho si les gusta todo esto de la predicción y bla, bla, bla. Pero básicamente el efecto mariposa lo creó un meteorólogo que estaba intentando predecir el clima. Pero justamente se llama por eso efecto mariposa, porque se dio cuenta, imagínense que él tenía una computadora y te metía ciertos dígitos prediciendo que iba a pasar. Lo que pasaba es que cuando aumentaba 3 dígitos más, cambiaba completamente, así, radicalmente, el clima del planeta. Lo que se dio cuenta es que esos 3 decimales hacían el cambio completo. O sea, esos 3 decimales cambiaban y bifurcaban completamente si iba a haber un huracán o no iba a haber un huracán, o iba a haber un tsunami o no. Bueno, obviamente un tsunami es un temblor, así que eso no se puede decir. Pero me refiero a cosas así, un tornado, una lluvia, Sí, sí. un granizo, bla, 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 ¿no? Un granizo, no. Un granizo. Solo. Sí, solo una así, te da en la frente, ¿no? Pero entonces, él dijo que no se podía por esos 3 decimales. Ok, hablando de que lo podríamos llevar a micro a macro, el problema que tenemos es ese, que no podemos predecir actualmente nuestras vidas. ¿Por qué? Porque existen más de 3 decimales. No tenemos los suficientes factores que afectan. Si tú aumentas los factores que están afectándonos a nosotros en nuestra vida, o sea, realmente pudieras poner todos, podrías predecir con exactitud qué es lo que va a pasar. Pero como no tenemos esa exactitud de predecir qué es lo que está pasando, ahí es cuando se da el problema. No podemos predecir realmente con exactitud hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿dónde entra ahí el...? O sea, ¿esto te refieres de que es un universo causal? Ajá, es un universo causal, entonces por ende no tenemos libre ¿Y a qué te albedrío. refieres con un universo causal? Con un universo causal que básicamente se basa en el causa y efecto. Ok, acción-reacción. Acción-reacción, que es básicamente es como el Es siguiente una ley punto. de- El siguiente punto que voy, que básicamente en este universo todos los sucesos que han ocurrido fueron determinados por un suceso anteriormente ocurrido. ¿A qué se refiere esto? Causa y efecto. Si yo lo empujo, él se mueve, básicamente. Pero a un nivel cósmico. ¿Y cuál fue el primer movimiento? El primer movimiento, digo, aquí es un tema que a mí me gusta bastante, se los recomiendo que lo investiguen y si les gusta, por favor dejen en los comentarios acá abajo que si quieren que hablemos de esto o no, pero es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era un religioso, filósofo diríamos, digamos así. Sí, es filósofo. Es filósofo, pero era un religioso, y Santo Tomás de Aquino se dedicó a hacerse las respuestas y las justificaciones de por qué Dios existe. Y una de estas, que es en la que vamos a ocuparnos en este momento, lo que decía Santo Tomás de Aquino es que si todo es un universo causal, eso quiere decir que hubo una primera causa. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un primer movimiento. Exactamente. Y el problema es que cuando lo piensas, es quién dio ese primer movimiento. O sea, No, imagínate como... Si estamos en un universo causal, La gota. exactamente, es como si fuera una gota, o sea, hay una alberca completamente quieta y alguien tiene una gota, obviamente se van a hacer ondas. El problema es que nosotros, imagínense que somos esas ondas en la alberca, pero ¿quién tiró la primera gota? Ese es el punto, es una de las justificaciones que utiliza Santo Tomás de Aquino para justificar a Dios. Ajá. Entonces, Antes no había nada. antes no había nada, Hizo el primer movimiento. hizo el primer movimiento. Esto la verdad no se los voy a decir, o sea, no me acuerdo cómo se llama tal cual esta teoría. Es algo de un motor sin movimiento o algo así. Así le dan como la explicación de Dios
creando el primer movimiento, ¿no? Pero esto es básicamente hablando de algo si viviéramos en un mundo causal. Digo, que no es que esté completamente comprobado que estamos, o sea, sí está comprobado, sí hay leyes de causa y efecto, básicamente, o sea, las leyes de Newton, todas tienen que ver con causa y efecto. Pero eso no quiere decir que no haya sus excepciones, ¿no? O sea, no sabemos si realmente el universo funciona así o nosotros lo percibimos así. Es que ese es el punto. Como humanos, maybe estamos percibiendo causa y efecto, pero a lo mejor si fueras un ser infinito no estás percibiendo la causa y efecto, no existe, ¿no? Es como en Interestelar cuando hablan del tiempo, de que para nosotros es una sensación el pasar del tiempo y que a lo mejor hay un ser donde el tiempo solo es una montaña. Es que aquí está esta interrogante que es, ¿realmente estás tomando porque te dieron ganas de tomar? ¿O ya estaba o sea, es que digamos, si hay un viaje al futuro, es porque ya, ¿sabes? Se puede saber qué vas a hacer en una hora. Ajá. ¿Y realmente se puede? En teoría, a muy poco tiempo se podría, por lo que te estamos hablando. Exacto, o sea, de las partículas que las puedes ubicar en el primer podcast que tuvimos y el primer video también hablamos de viajes en el tiempo. Y ahí justamente tocamos esto. Viajes en el tiempo son posibles sí, solo al futuro. Exactamente. Al pasado no. Entonces, si se puede viajar al futuro, o sea, realmente estás dilatando el tiempo. Pero si hablemos de un viaje al futuro como lo vemos en películas, que yo pico un botón y de repente y aparece, ¡pum! Sí. Viajo al futuro, entonces realmente todas tus acciones no son porque tú las decidiste, Exactamente. sino porque haces una paradoja. Exacto, no, o sea, el tú del futuro lo decidió, no tú. Por eso me refiero, o sea, es como la paradoja de cuando viajas y obviamente piensas en ti mismo y lo que hiciste y cómo se completa el círculo. Entonces ya hay dos tus, entonces ¿quién decidió, quién no decidió, pero quién son está el mismo. cambiando las cosas, quién va a causar que el otro viaje en el tiempo después para que el otro vuelva a viajar en el tiempo. Sí, se pueda hacer. y la típica paradoja del viaje en el tiempo de toda la cultura pop. Y no se puede dejar de hablar de eso, pero ahora, ¿cómo lo resolvemos? O sea, vámonos al inicio de los tiempos. Yo soy cristiano, ya lo saben, pero en Apolo 11 me mantengo neutral, tú igual. Sí, claro. Entonces, digamos, Dios no existe. Ok. Explota una estrella enorme. Eso es el primer movimiento. Entonces, esta estrella enorme, Un causa y efecto. Se exacto, va haciendo por llega el planeta. Entonces, empiezan los primeros humanos. Y de repente son muchas personas. ¿Cómo las controlas? Diciéndoles, o sea, si tienen este libre albedrío, porque no podemos hablar de libre albedrío porque no se había formado el término, sí, claro. pero, digamos, podemos. Pero el concepto... Entonces, libre albedrío, podían hacer lo que ellos quisieran. ¿Sí? No, realmente sí. Entonces, ¿cómo controlabas que entre tu pueblo, la gente que hacía de tu reino algo funcional, que no se mataran entre ellos, que no se robaran, que no, ¿sabes? Todo este desastre que puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a preguntar ellos, o sea, el pueblo, ¿por qué estoy haciendo esto? Ajá. Y entonces entra a la iglesia y dice, Dios, no mates, porque si matas, Dios te castiga. ¿Ves eso? Es el sol. Bueno, eso, Dios es más grande. Sí. ¿Ves cómo te quemas con el sol? Bueno, Dios quema más, ¿sabes? Entonces, genera un miedo en la gente y es como, no, es que no voy a matar porque Dios. Y sí, claro, como todo la creación de la moral, ¿no? Exacto, ahí, y es como, no te voy a castigar yo porque maybe tú me matas. Sí, claro, o sea, tú me vas a decir tú quién eres, exacto, ¿no? O sea, entonces, es igual a mí. Entonces es algo divino. ¿sabes ¿no? qué? Alguien más fuerte que nosotros, que todos juntos. A mí también me castiga, ¿eh? Exacto, te va a matar y sí, te va a hacer algo malo si tú haces algo malo. Entonces se empieza a controlar a la gente. Pero se empiezan a hacer esta pregunta filosófica de, yo realmente quiero matar o no quiero matar. Y no quiero matar porque Dios me está controlando o yo me estoy controlando por Dios. Entonces este espejo, Mira, se dan cuenta, entonces la iglesia se da cuenta de esto y dice, libre albedrío. ¿Por qué?
Porque tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero en la siguiente vida no tienes decisión. Y es justamente lo que, o sea, yo a la religión, sobre todo a la católica y cristiana, que es de la que más investigamos, y obviamente él es cristiano y es la que más platicamos, siento que es un libre albedrío selectivo. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué no es un... ¡Ay! Esperen, un traguito. Ya se fue. Phil Barrera. La metafetamina. Pero básicamente, ¿por qué es un libre albedrío selectivo? ¿Por qué? Porque tenemos unas reglas que nos ponen... Pero aquí ya pasamos al religioso. O sea, ya pasamos antes a era religión. como filosofía. Antes era filosofía, la causalidad, bla, 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 un poco más científico, hablando de las partículas. Exacto. Ahorita estamos pasando al religioso. Religión. ¿No? El religioso, ¿por qué es selectivo para mí? Porque básicamente no digo que son la cristiana y o sea, todas tienen reglas, todas son un dogma. Tienes repercusiones y tienes no. Ok, la mayoría te dicen esta parte del libre albedrío, de tú tienes decisión de hacer lo que quieras. En este caso, ¿por qué? Porque hay mandamientos, porque hay todo esto. Pero tú tienes la decisión, o sea, por ejemplo, Dios en tu camino te pone al amor así, tu pareja perfecta, con la persona que tienes que estar. Tu media naranja, pues. Tu media naranja. Hablando de que exista, ¿no? Tú tienes la de... Pues básicamente tú tienes la decisión de si estar con esa persona o no. Ok, por eso le digo libre albedrío selectivo. ¿Por qué? Porque tú tienes la oportunidad de dar, o sea, de tomar lo que te da tu deidad o de tomar lo que tú quieras. En ese sentido, también porque es selectivo. Porque a pesar de que tú tomes todas esas decisiones y decides matar, aunque es un mandamiento, es tu decisión. Te dan tu libre albedrío, pero no es tu decisión porque al final no vas a tener decisión si vas al infierno o al cielo. Si haces cosas malas y obras mal, te va a ir mal y te va a hacer el infierno. Entonces no hay un libre albedrío tal cual. Un libre albedrío tendría que llegar hasta después de la muerte, ¿no? O sea, no solo en tu vida, un libre albedrío donde eliges si estar con alguien o matar a alguien o no, pero al final es todo de, ok, sí era libre albedrío, pero realmente no. Todo era una prueba y ahora te vas a ir al infierno y ahí te lo vas a pasar toda tu existencia, ahora, ¿no? Porque piensa que en esa parte es más larga tu estadía en el cielo o en el infierno que en la vida. Okay. Porque es una eternidad contra 80 años. Por eso, pero espérate. Ahora va la contraparte. Ajá. Yo creo que sí. O sea, el punto de Paul es que no existe libre albedrío. Ajá, sí, digo. Sí. Sí, No existe. sí, no existe. Ahora yo digo, sí existe. ¿Por qué? Pasémoslo a micro. No hablemos del universo y del Dios que nos controla. Ay, no puede ser. No se está dando la metafetamina. Entonces, pasémoslo a micro. Un gobierno. Ajá. Entonces, el gobierno tiene leyes, tiene una constitución en la cual te dicen qué hacer y qué no hacer, qué pasa si haces y qué pasa si no haces, ¿sabes? Ajá. Entonces, en la constitución viene bien clarito qué pasa si matas a alguien, qué pasa si no matas a alguien, qué pasa si te robas algo. Si lo pensaste, si no lo hiciste, pero lo ibas a hacer. Exacto, sí, qué pasa si pagas impuestos, qué pasa si no, bla, bla, bla. Claro, están todas las reglas. Exacto, todas las reglas en México están en la Sociales. constitución. Entonces, tú tienes, o sea, ahí no dice queda prohibido, dice no hacer esto. Entonces, si tú sales de tu casa y matas a alguien, me puedo salir con la mía. no, deja, Si lo piensas. espera, el libre albedrío es la decisión. No, la consecuencia, sí, claro. La estoy de consecuencia acuerdo. no, la consecuencia es causa y efecto, sí. Sí, o sea, es como hiciste esto, ya, ¿no? O sea, yo tengo libre albedrío de aventar la pluma. Si le cae en el ojo a alguien, pues fue suerte. No sé, ¿sabes? Entonces, ya. Digo, no pagas impuestos, ¿y qué pasa? Te meten a la cárcel. Claramente. Entonces, fue tu decisión de no pagar impuestos. Nadie te controló, nadie te dijo, hey, no, No pagues. tú pagando, no pagues, ¿sabes? Entonces, ahí te quitaría el libre albedrío. Claro. Al momento de decir, no pagues. O que te obliguen a pagar. Pero es que en eso estoy de acuerdo. O sea, si nos Entonces, vamos a una entonces sociedad existe. humana. Existe libre albedrío, porque tienes decisión. Pero es que justamente ahorita que ya estás hablando de gobiernos y humanos, es a la siguiente parte que quiero pasar. Que es básicamente la vida es causal. Imagínate, ahora pensemos que no existe Dios y el universo no es causal, Eso fue mi punto. solo la vida. ¿A qué me refiero con esto? La vida en este planeta es causal. ¿Por qué? Porque hubo un experimento donde lo que hicieron era poner una persona, le pusieron los electrodos y todo, y había un botón y había un reloj que era muy exacto, o sea, muy exacto. Entonces la gente sentía cuánto tiempo literal estaba pasando
que no apretaban ese botón. Pero lo que descubrieron es que había una... ¿Pero de qué color era el botón? Supongo que rojo, claramente. Pero imagínate que en esos electrodos la persona cuando iba... Ella estaba pensando en picarlo. Eran, ponle tú, a lo mejor estoy mal en los datos, pero eran diferentes. O sea, unos 150 milisegundos en lo que la persona pensó y tocó. Pero antes de eso hubo 350 milisegundos donde tú ya no lo estabas pensando, pero ya lo estabas evocando. ¿A qué se refiere esto? Antes de que tú dijeras, no, sí, ya voy a apretar el botón, antes de que tú hicieras eso, 350 milisegundos antes tu cuerpo ya estaba preparado para eso. Antes de que lo pensaras. Lo que dice esto es, básicamente, estamos encadenados en nuestra biología. ¡Ah! No. ¿Por qué quitaste la idea? Oye, ¡Oh! Estamos que yo apunté acá, acabo de... estaba hablando apuntar. justamente de esto y él apuntó biología. Y él lo dijo. Y yo lo dije, ¿no? Pero justamente lo tenía apuntado. Es que no entiendo tu letra. Así no entiendes mi letra, nadie entiende mi letra, yo no lo entiendo. Pero básicamente, o sea, estamos encadenados a nuestra biología. Si solo la vida fuera causal, ¿en qué sentido? Que por nuestros instintos, nuestra biología, nosotros no tenemos oportunidad de decir, es que hicimos un gobierno y evolucionamos. Oye, no, es es que nuestra biología nos llevó a ser gobiernos. No, nos llevó a hacer deja, todo espera, esto. vete más a micro. Si yo quiero hacer pipí ahorita, no puedo. Exactamente. Hasta que mi cuerpo... Diga, ok, vamos a hacer Y pipí. digamos, mi cuerpo me dice, Sí. haz pipí. Y yo digo, no, ya no quiero. Y es como, no. Ah, no. Y te Sí, petas, claro. ¿sabes? Entonces... Ya está, y si ya vieron el video que hicimos con Félix de, quiero habías dejar de pensado, no puedo. habías pensado, ahí hablamos de hasta cómo te enamoras, es una parte involuntaria. Compatibilidad. Ajá, o sea, que tiene que ver con la histocompatibilidad, bla, bla, bla. Entonces, te das cuenta de que realmente muchas cosas de las que le hacen un humano viene de su biología. Entonces, yo siento que si el universo no es causal, si existe Dios o no, es irrelevante. Yo Qué creo que duro. tenemos que irnos a la vida, a nuestra biología. Y en ese punto, no tenemos libre albedrío. Ay, Porque, Fue un gran punto, Una gran... o sea, yo antítesis. creo que, o sea, mira, puede existir Dios o no. Y a lo mejor sí existe, y a lo mejor no. A lo mejor, ¿qué tal? Que no vaya a ser, ¿no? Pero imagínate que también el universo es causal, o maybe el universo no es causal. Maybe el universo siempre ha sido infinito, como existe la teoría de que el universo no se creó ni se destruyó. Solo se está expandiendo durante la existencia infinitamente. O sea, siempre ha existido y siempre va a existir, aunque esté en expansión. Es algo bien pinche raro. Pero con ese sentido podríamos hablar de que no existe el libre albedrío del humano de todos modos. ¿Por qué? Porque la vida no nos los permite. Digo, somos el único ser en este planeta que realmente se puede cuestionar eso. Todos los demás, si te das cuenta, parece que tuvieran libre albedrío, pero ¿cuáles son sus objetivos de la vida, por ejemplo, de un... Pero, No de un perro, no, porque está muy metido en la sociedad humana. De un pájaro. O sea, de hecho, estaba viendo en un documental que los pájaros sueñan. Y sueñan con sus canciones para perfeccionarlas, justamente con el que me recomendaste. Sí. Pero básicamente, o sea, los pájaros sueñan. Y tienen sueños de cómo van a mejorar su canción, pero ¿por qué están soñando eso? Y tener sueños te hace... Espera, pero ¿por qué están soñando eso? Porque es algo completamente biológico, porque si no mejoran su canción no se van a reproducir. Ahora pásalo al humano, solo es una idea más compleja. Nuestros sueños son más complejos que eso. Porque pero a lo le das mejor- más importancia a tus de hecho, sueños que es- a la de los pájaros. No es que sea más ¿Algún importante, problema con dije los pájaros? complejos. ¿Algún problema? ¿Por qué me están espiando? Pero básicamente, o sea, no tengo ningún problema, solo estoy diciendo que son más complejos. Por ejemplo, el 70% de los sueños más comunes son gente corriendo, gente cogiendo literalmente, o sea, gente teniendo relaciones sexuales. No sé por qué lo dije así. Sexuales. Gente corriendo, gente teniendo relaciones sexuales y gente cayéndose. Son los sueños más comunes. Yo me caigo muy seguido. Yo me caigo también muy seguido. Y de hecho hay una explicación para eso. Cuando sueñas que te caes es porque ya estás en un sueño tan profundo, que tu ritmo cardíaco... ¿Cardíaco? Tu ritmo cardíaco. Que tu ritmo cardíaco baja tanto que tu cuerpo dice, oye, se me va a morir, se le va a parar el corazón. Entonces lo que hace tu cerebro es mandar como la sensación de que te caes. Y por eso sueñas que te caes. A la madre. Wow, Para activar otra vez tu cerebro. ¿Ves cómo estamos completamente encadenados a nuestra biología? Es que sí, me duele darte la razón. Porque, ¿sabes? O sea, en mi educación, en mi religión me dicen como Sí, claro, otro tipo de Y cosas. créeme, a mí pero me es encantaría. tan anticuado. O sea, es un pensamiento tan anticuado. Les voy a leer
un poquito de lo que dice la Biblia, Ujú, con base en el libre albedrío. ujú. La pregunta principal es, ¿controla Dios nuestro destino? Y aquí se van a dar cuenta de qué tan retrógrada es. La idea. Muy. Muy retrógrada y Entonces, tonos ok. machistas también, ¿eh? Sí, Muy- totalmente. Entonces, ¿controla Dios nuestro destino o tenemos libre albedrío? La respuesta que da la Biblia es: Dios nos ha tratado con dignidad al concedernos libre albedrío, la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Ni Él ni el destino controlan nuestra vida. Examinemos lo que la Biblia dice. Ok. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A diferencia de los animales, ve aquí la discriminación a los animales. A diferencia de los animales que actúan principalmente por instinto, nosotros no. Nosotros todo lo que hacemos es por instinto. Todo. A diferencia de los animales que actúan principalmente por instinto, nosotros somos semejantes a nuestro Creador. ¿En qué sentido? Por un lado podemos reflejar cualidades divinas como el amor y la justicia. Miren, con la justicia, eso siento que sí es algo un poco más humano porque tenemos conceptos de moral y que está bien y que está mal. Un perro no tiene eso. Pero amor, está comprobado que sienten lo mismo los perros cuando ven a su dueño que cuando nosotros vemos a nuestro perro. Lo entiendo de una manera, o sea, imagínate No lo que la procesa Biblia, igual. imagínate que la Biblia se escribió hace mucho tiempo. Sí, claro, no tenía ni idea de que era un perro. Los o sea, conceptos, no. creo que antes, o sea, cuando se escribió la Biblia, todavía cientos de años después había gente que pensaba que los perros tenían engranes dentro de ellos y que cuando chillaban es que un engrane estaba mal. ¿Neta? Exacto, es que a eso me Creo que- refiero. creo que Gente, pensaba así. a ver, no culpen a la Biblia por ser tan retrógrada. Se escribió hace muchísimo tiempo. Entonces, O sea, ¿qué pasa? Se escribió con los conceptos. No es que Dios haya dictado eso. Dios dio la idea y Él lo puso con sus conceptos. con sus conceptos, probablemente si alguien escribiera una Biblia actualmente sería muy distinta. Muy distinta. Y con la misma idea de Dios. O sea, Probablemente sí. imagínate que Dios te da una idea. Y eso lo pueden ver en los sacerdotes. Los sacerdotes dan su interpretación en una vida común. Yo creo que para A eso ver, mira, existen, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. No lo van a poder ver ni escuchar, pero le voy a decir a Paul, dibuja un cubo de hielo. Un cubo de hielo, ok. Exacto. Un cubo de hielo. Ajá, Entonces, sí sabes cómo dibujarlo. ajá. Imagínate que hace 800 años, 1000 años, hayan dicho, dibuja un cubo de hielo. Sí, no, sería imposible. Sería No imposible. tendrían- Porque no había cubitos de hielo. Sí, claro, o sea... Una pregunta, ¿cómo se Ah. crea un cubo de hielo? Exacto. ¿Y por qué es un cubo? Y realmente es un cubo, no es un cubo. No, es como una esferita. Sí, o sea, pero es la cosa. Sí, claro. Son los conceptos que tienes. Y si hace, tal vez un cubo de hielo lo hubieran dibujado como un iceberg. O hubieran dibujado, no sé, ¿sabes? Sí, yo creo, o sea, obviamente conocían el hielo. Se entiende, cubo, hielo. ¿Qué es un cubo? ¿Cuándo nació la idea Sí, de pero a que lo es un mejor yo lo cubo? habría puesto en un vaso y ellos nunca lo habrían puesto en un vaso. Exactamente. Ujú. Entonces, es lo mismo. Sí, yo en Dios eso dio la que idea. no juzguen, obviamente, a la Biblia tan duramente. No, ni a ningún libro, ¿sabes? Digo, a ningún libro, exactamente. Y menos a la Biblia, que es Y algo es- tan antiguo, que tiene conceptos muy antiguos, o sea, donde hasta dicen que el libre albedrío depende si la mujer, porque tienes una media naranja, porque básicamente salió de tu costilla. Entonces, el hombre. Y el hombre es el que. o sea, Del hombre nació la la mujer. mujer para y que él. cada hombre nace de su costilla el amor de su vida. Entonces, es muy. Eso, o sea, hay ambiguo cosas que y dices, Es como. "Opa". Se entiende por el tiempo. O sea, si es Exactamente. un hecho temporal, se entiende perfectamente que eso hayan pensado. Seguramente si ahorita Dios revelara a alguien la misma Biblia, se ¿Cómo? escribiría de una manera totalmente distinta. Y Exactamente. ahora llegamos a esta bella conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? Miren, mi conclusión es básicamente el libre albedrío, con todo lo que hemos hablado, solo me quedo con la de biología, que es la más cercana que tenemos, la que podemos comprobar. No existe el libre albedrío. ¿Por qué? Porque estamos encadenados a nuestros genes, a nuestra biología. Yo no me puedo comportar como un perro porque no soy un perro. Básicamente, soy un humano. Entonces, básicamente, sí no existe el libre albedrío, pero lo que quiero aclarar con este podcast, porque es algo que yo he estado pensando y fue que le dije a Jorge que hiciéramos este tema en específico, porque es algo que he estado pensando mucho en introspección mía, ¿no? Si realmente existe el libre albedrío, tengo decisión en qué voy a hacer mi vida, porque obviamente viene de las decisiones, ¿no? Oye, otro punto. Perdón Ajá, por sí, interrumpir. No cierres los ojos. Pero es un instinto. reflejo. Por eso. Ah, Entonces, sí. ¿qué? ¿Tus reflejos le dan Exactamente. el libre albedrío? ¿Cómo? A ver, deja los ojos abiertos. Por tu libre albedrío, Ajá. por tus dedos, deja los ojos O sea, abiertos. sí lo podría hacer. No, no puedo. Ah, ¿no? no puedes.
Para los del podcast, le estaba acercando la mano a la cara y por parpadea, entonces ahí donde queda el libre albedrío. Exactamente. Pero nos o sea, estamos pirando, no lo sé. Mira, si nos estamos pirando, ya alguien sabe de este tema realmente, o sea, desde biología hasta física, lo que hablamos de las partículas, o que eres religioso y sabes mucho del tema, de lo que sea, o eres filósofo y te mama el libre albedrío, comenten por favor y compártanlo, ¿no? Pero voy a seguir con mi conclusión. Exacto. Básicamente, a pesar de que no seamos libres y no tengamos libre albedrío, tenemos algo como humanos que no tiene ninguna otra especie. Podemos comprender qué está pasando. ¿A qué me refiero con esto? Ay. No tenemos el libre albedrío de decidir por qué nacimos, qué vamos a hacer, ¿por qué? Porque estamos encadenados a la causa y efecto de nuestras vidas y de nuestra biología y de nuestra sociedad. Pero un perro no puede hacer eso. No puede decir, ok, tengo libre albedrío y ¿qué estoy haciendo? Fíjate, el perro filósofo. Ex- Escribe un libro que se llama El perro El filósofo. perro no es filósofo. ¿Qué pasaría si un libro, si un perro Fuera se empezara filósofo? a preguntar, "Ah, chica, ¿realmente me gustan las croquetas? Exacto. Bueno, es básicamente, a pesar de que no tengamos esta libre decisión de tal cual qué vamos a hacer y bla, 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 tenemos algo que es mucho más valioso. Podemos entender este universo y podemos analizarlo desde su universo personal hasta un universo externo. ¿A qué voy con esto? De que sean conscientes de lo que está pasando. Realmente intenten ver más allá de esos 3 decimales que les hablamos del efecto mariposa. Intenten ver más allá de qué es lo que está pasando en todo sentido. Que es Vean los- físicamente imposible. que es físicamente imposible, pero me refiero, vean los factores que hay alrededor en su vida. ¿Por qué en algún momento, o sea, analicen, hagan retrospectiva en sus vidas y vean desde que eran pequeños, hablen con sus papás, si obviamente tienen papás, o si no, hablen con quien sea, pero, o sea, hablen de esas cosas que les recuerden su pasado desde otra perspectiva a la gente. Recuerden ustedes su pasado e intenten analizar por qué tomaron esas decisiones y qué factores había de por medio. Y eso les va a dar, créanme, una lucidez mucho más clara de las cosas. A lo mejor yo no voy a tener decisiones infinitas, pero por lo menos puedo tener muy claro cuáles son todos mis caminos que puedo tomar porque sé cuáles son los factores que me pueden afectar, ¿no? Entonces yo creo que para mí algo más bonito que el libre albedrío es esa parte, poder, maybe no ser libre, pero poder tener la capacidad de saber qué es lo que está pasando y cómo analizarlo y cómo interpretarlo. Esa sería mi conclusión, ser consciente. Mi conclusión es, se acaba de generar en este momento y yo creo que es muy buena. Yo creo que sí existe el libre albedrío, pero como es nuestro libre albedrío, está condenado a ser parte de nosotros. Y ser parte de nosotros, pues conlleva nuestros instintos, nuestros reflejos, nuestras emociones. Y entonces es, ¿sabes? Nosotros somos la máquina que puede hacer lo que quiera, pero no deja de ser máquina, ¿sabes? No dejamos de ser humanos. Podemos hacer lo que queramos, Claro. dentro de nuestras posibilidades, porque ahora... No podemos pirar en el espacio, Exacto, ¿no? me voy a pirar. Ay, si tienes libre albedrío, ¿por qué no vuelas? Es como, pues porque mi fisiología no me lo deja. Por lo tanto, igualmente no puedo mantener los ojos abiertos cuando mis reflejos me dicen que no lo haga. Sí, Entonces, sí existe libre albedrío para mí y está muy encadenado a nuestra biología y a nuestro ser humano. Claro. Ese es mi punto y no sé qué piensen ustedes. Nos pueden mandar sus respuestas a @polo11.fm en Instagram o en Facebook, aquí están apareciendo. Vayan y síganos. También en TikTok, ya hay TikTok. En TikTok también. Damos temas en 1 minuto o menos, entonces la verdad está muy bueno. Está bueno, ya subimos el de Efecto Mandela en 1 minuto. Lo explicamos muy bien, muy claro y en 1 minuto. Y Claro. también hay como bloopers de mientras lo intentamos grabar. Claro, sí. Está muy divertido. Están muy graciosos, vayan a verlos. De hecho, aquí está apareciendo. Efecto Mandela en 1 minuto o menos. ¿Alguna vez has recordado algo que no es real? Este efecto lo descubrió Fiona Brune en un blog donde había mucha gente pensando de que Mandela realmente había muerto en la cárcel, pero no, Mandela murió en el 2013 en su casa. Efectos como este se dan constantemente, como el logo de Kit Kat, como el personaje de Monopoly y como la frase icónica de Star Wars, Luke, yo soy tu padre. Realmente nunca pasaron. Si quieres más temas en 1 minuto o menos, síguenos. Qué divertido. Qué divertido. Ok. ¡Wow! Entonces, muchas gracias por ver este video. Les mando un besote y yo creo que ya no hay nada más que decir. Compren las playeras. Claro que sí. Febrero de compartir. Febrero que compartí, que creo que ya es marzo, pero febrero de compartir. Febrero de compartir y aparece El descuento. el de código Kichi. febrero de compartir, todo junto, 33% de descuento en la tienda de Kichinka. Entonces, compartan el video, denle like
y muchas cosas más. Claro, sí. ¿Ok? Entonces, Menos amor. exactamente. Bueno, pues yo creo que ahora sí ya no hay nada más que decir. Ya no hay nada más que decir. Nada. 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 Perfecto. Entonces, mi nombre es Jorge Roldán Mi nombre es Polanosh. y esto es Apolo 11.